Bueno, colegas, bienvenidos a la segunda clase del curso de electrónica básica. Estamos aquí dando inicio a la segunda lección. Espero que hayan visto la primera lección, la subimos a YouTube para los que no alcanzaron a verla, para los que no pudieron estar la noche anterior, y vamos a dar inicio el día de hoy. Vamos a estar iniciando con 44 participantes. Vamos a ver si ahorita comienzan a entrar más colegas y espero que hayan puesto atención porque lo que vamos a ver es parte del repaso de lo que se vio el día de ayer. Preguntas, algún colega que pregunte sobre algún tema de lo ya visto. Por favor, desactiven micrófonos los que van entrando para que no se filtre el ruido a la videoconferencia y no pase lo mismo que ayer se filtró bastante el ruido y entonces debido a eso, pues, ¿cómo se desactiva el micrófono? Dándole clic sobre el micrófono y ahí ya se le da silenciar. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Ayer habíamos visto unos términos. Bienvenidos al día 2 del curso de microelectrónica. Y hoy vamos a estar viendo un tema que tenemos por acá y lo habíamos dejado pendiente desde ayer, que se llama ¿ley de qué? Ley de Ohm. Ley de Ohm. Ayer habíamos visto unos conceptos básicos como lo son voltaje o tensión, que es lo mismo, intensidad y resistencia. Entonces esos eran los principios que habíamos visto ayer. Ustedes pueden maximizar con los dedos si están en el teléfono, pueden maximizar para que puedan ver bien con los dedos, pueden abrir la imagen que se está mostrando ahí en pantalla. Y la pueden ir encogiendo también para que puedan tener una buena visibilidad de lo que se está mostrando ahí. Porque así a simple vista se ve pequeñito allá, pero si ustedes lo agrandan, lo pueden agrandar con los dedos y ver bien lo que se está escribiendo ahí. Me toca ver ley de ohmios. ¿Ya empezaron? Sí, ya la segunda. Una horita y Bueno, se pasa entonces lo que vimos ayer fue toda esa parte. ¿Preguntas acerca de ese tema o quedó claro? Con mi lado quedó claro. Habíamos hecho un dibujito de una alberca. Vamos a hacer un pequeño repaso aquí antes de comenzar el tema de hoy. Y dijimos que esa alberca estaba llena ¿de qué? De agua. De agua. ¿Qué esa agua la íbamos a llamar? Voltaje. 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 Que esa agua la íbamos a llamar voltaje. Y hicimos también una
manguerita por acá. Y que la cantidad de agua, la cantidad de voltaje que salía por esa manguera, la íbamos a llamar ¿cómo? Intensidad. Corriente. La corriente, la intensidad. ¿sí? Corriente. Intensidad. Y también dijimos que si colocamos una llavecita acá, una llave, colocamos una llave acá, la llave colocamos una llavecita acá, la llave la podíamos abrir y cerrar, iba a salir menos agua. Entonces esta llavecita se estaba haciendo una oposición para que no saliera la misma cantidad de agua, y esa oposición en electrónica la íbamos a llamar ¿cómo? Resistencia. Resistencia. Entonces, habíamos visto esos tres términos que son voltaje, Falta el diodo. intensidad y resistencia. Tres términos que habíamos visto ayer y que hoy nos vamos a... El diodo, los diodos, te hicieron falta ayer. Sí habíamos dicho también que si colocábamos acá un cheque, los cheques lo que hacen es que el agua entre y no se regrese. Ese cheque lo íbamos a llamar... ¿Lo íbamos a llamar qué? Diodos. Diodos. Aunque más adelante vamos a profundizar cada uno de estos temas. Y a la alberquita también le podemos poner un nombre. La alberca que está haciendo, almacenando ¿qué? Electrones. Almacenando cargas eléctricas. Entonces esta alberquita la podemos llamar como... La podemos llamar condensador. ¿Preguntas hasta el momento? Todo claro. Todo cheque, todo Hemos- cheque. Decíamos que el agua era el voltaje y el caudal de agua era la ¿qué? La intensidad. Habíamos visto ayer también así resumidas cuentas, resumiendo todo esto, habíamos visto que el voltaje o tensión se mide ¿en qué? Voltios. En voltios. La intensidad se mide ¿en qué? Amperios. Y la resistencia Ohmios. Ohmios. se mide en ohmios. Que el símbolo de voltaje o tensión es una V, de los amperios es una A y de los ohmios es una letra griega, omega. Difícil dibujar acá con el mouse y no sé sacarla acá en el teclado, pero más o menos. Lo importante es que entiendan qué es lo que está ahí. Bueno, entonces, habíamos visto esa parte ayer. Este es el resumen de lo que se vio ayer. Y quedamos en una partecita donde
donde teníamos un triángulo así, una pirámide. Incluso quienes descargaron el PDF hoy, todos. Donde el voltaje estaba acá, donde la I de intensidad estaba acá, y donde la R de resistencia estaba aquí. ¿Quiénes descargaron el PDF? ¿Ninguno? Sí, señor, sí, claro, sí se descargó. Ah, bueno. Entonces los que descargaron el PDF tuvieron que haber visto esta gráfica que tenemos acá. Ujú. Y de ese triángulo nos salen unas fórmulas. Unas fórmulas matemáticas. Entonces, ¿qué? Es que tú la última vez me dijiste que... Con ese micrófono. Entonces, de ese gráfico nos salen unas reglas matemáticas que son las siguientes. Que voltaje es igual a ¿qué? A intensidad por resistencia. Intensidad es igual a voltaje dividido Entre resistencia. en resistencia. Y ¿Dónde está el resistencia PDF? Para es descargar. igual a voltaje dividido en ¿qué? En intensidad. En intensidad. Entonces, si yo tengo un circuito electrónico acá, vamos a comenzar a manejar simbología. Símbolo de una fuente de alimentación. ¿Cuánto? Y siempre que encuentren una sierrita así en un esquemático, ¿es una qué? Resistencia. Resistencia. Una resistencia. Entonces tengo este esquema ya acá. Y tengo que esta resistencia le voy a colocar un nombre, R1. Ese R1 no quiere decir que la resistencia tenga un ohmio, sino es el valor, es la posición en la que se encuentra en el circuito, es la posición 1. No quiere decir que sea de un ohmio. Ahí no nos está indicando su valor en ohmios, porque la resistencia se mide en ohmios, sino nos está guiando es en qué parte del circuito se encuentra. Y decimos que está alimentada por una batería como la que veíamos ayer en el microscopio, que era una batería de ¿cuántos voltios? 3.7. 3.7 voltios. Ahí tenemos 3.7 voltios. Y la resistencia, vamos a decir que es una resistencia de 4. ¿De 4 qué? Ohmios. Miliamperios. De 4 ohmios. Ya habíamos visto habíamos visto tres términos que son voltaje, intensidad y resistencia. El voltaje lo tenemos 3.7. 3.7. La intensidad la tenemos 4 ohmios.
No la tenemos. No, no la tenemos. Ahora la tenemos, perdón. El ohmiaje, 4. 4. ohmios. 4 ohmios. Y si nos vamos al triángulo, al triangulito, nos vamos al triángulo y tapamos intensidad, ¿qué nos queda? Voltaje, resistencia. Voltaje sobre entre- resistencia. Sobre Entre resistencia. resistencia. Entonces quiere decir que intensidad es igual a voltaje Voltaje, dividido resistencia. en la Dividir entre resistencia. resistencia. Entonces, ¿quién tiene una calculadora por ahí? Porque soy malo para matemática. Y me va a hacer esa formulita. Va a dividir el voltaje que Da son como 3.5. resultado .925. ¿Cuánto? ¿Qué resultado da? ¿Qué resultado da? Sí, como dijo la compañera. 925. .925 o 0.925. Punto 925. 25, ¿eso sería qué? Miliamperios. 0.925 miliamperios, 0.925. Miliamperios. Sí, señor. Eso sería el amperaje que circula por dicho circuito. ¿Lo sabíamos? No lo sabíamos. ¿Qué nos lo dio? La famosa ley de qué? Tiene que ingresar donde dice iniciar ley de video, Ohm. ¿cierto? En el video donde dice iniciar video. Escucha, desactiva micrófono. Hablar. Profe, sin sonido. Aló, ¿me escuchan? Sí, ahí sí. Sí, ahí tienes interferencia. Ahora sí, todo bien. Ahora Tiene sí. interferencia. Lo que pasa es que hay varios micrófonos abiertos, por favor. Cerrar micrófonos. Silenciar micrófonos para poder continuar. Bueno, entonces vamos con este otro circuito y decimos que tiene una resistencia de ¿cuántos ohmios? 2 ohmios. 2 ohmios. Y circula una corriente de ¿cuántos amperios? 2 amperios. 2 amperios. 2 amperios. ¿Qué nos haría falta? El voltaje, profe. Voltaje. Entonces volvemos al triángulo y tapamos voltaje. ¿Y no qué nos queda? Intensidad sobre resistencia.
Por resistencia. Sobre no, sobre es división. Por, porque no está encima, está al lado. Ah, Entonces, voltaje es igual a intensidad, ¿por qué? Por resistencia. Por resistencia. Entonces, voltaje es igual a intensidad, que son ¿cuántos? 2. 2 2 amperios. por 2. 2 amperios. 2 amperios. Por 2 Ohmios. amperios por 2 ohmios, que es igual a ¿cuánto? 4 volts. 4 voltios. volts. Entonces, este circuito lo alimenta ¿a qué voltaje? 4 4 voltios. voltios. 4 voltios. 4 voltios. Entonces, mire cómo la ley de Ohm nos pone a jugar, y cuando desconocemos algún valor del circuito, él mismo nos lo va arrojando a través de estas fórmulas matemáticas. ¿Preguntas hasta el momento? Profe, ¿qué pasa si aumentamos el voltaje y utilizamos la misma resistencia? ¿Qué cambiaría ahí? Si utilizamos la misma resistencia y aumentamos el voltaje, ¿cambiaría el amperaje? Por ejemplo, en ese circuito dice que tienen que haber 4 voltios. Si aumentamos el voltaje, podría el circuito averiarse, porque pues ya hicimos la equivalencia y nos da que debemos utilizar. Cuando se diseña un circuito, tiene que evaluar todas esas reglas matemáticas, todas las reglas que rigen la electrónica, para que el circuito no se vaya a quemar una resistencia o no se vaya a quemar otro tipo de componente que lleve. Tenemos que mirar qué capacidad maneja y qué está fluyendo por cierta parte del circuito. Por eso es importante tener en cuenta esto. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Totalmente claro. Ahora vamos a hacer otra cosa entonces. Tenemos el mismo circuito. Pero aquí está alimentando un voltaje de 5 voltios. Y hay una intensidad de 2 amperios. Entonces, la tensión son ¿cuántos voltios? 5 voltios. 5 voltios. ¿Y 2 qué? Amperios. 2 amperios. Entonces, ¿qué nos estaría faltando? ¿El valor de qué? La resistencia. El valor de la resistencia. Entonces, volvemos al cuadrito, al triángulo, y tapamos resistencia, ¿y qué queda? Voltaje dividido por Sobre intensidad. La resistencia. voltaje sobre Voltaje intensidad. sobre la intensidad. Entonces, quiere decir que el voltaje es ¿qué? 5 voltios 5 5 voltios. voltios dividido por en 2, intensidad, ¿qué es qué? 2 amperios. 2 amperios. ¿Da igual a qué? 2.5 ohmios. 2.5 ¿qué? Ohmios. ¿Seguro que es ohmios? Sí, señor. Sí, sí, totalmente. Sí, sí. 2.5 ohmios. Sí. 2.5 ohmios. ¿Sabíamos el valor de la resistencia? No, obviamente no, hasta que hicimos la fórmula de aplicar la ley de Ohm. Pero entonces, aplicando la ley de Ohm, esa resistencia que estaba quemada o dañada la pudimos reemplazar por una resistencia y saber de qué valor tenía que ir la resistencia que llevaba ese circuito en esa parte. Correcto. Sí, señor.
Bueno, 69 personas conectadas. Activamos un Zoom para 500 personas. Podríamos verlo activado para 100 personas nomás. No ha subido de 100. Se está filtrando mucho ruido. Desactiven los micrófonos, tienen mucho activados los micrófonos. Que tiene el micrófono con el talkback. ¿Se escucha todo el talkback? Que por lo visto varios colegas no han podido conectar el micrófono. tampoco. Es solo darle clic al micrófono y ya se desactiva. Es algo muy sencillo. Alirio, Total Service Colombia también tiene activado el micrófono. Total Service Colombia, micrófono apagado. Bueno, ahí volvemos. Ya desactivé todos. ¿Hay alguien que vuelve y activa porque se sigue filtrando ruido? Por favor. Bon, lo que dice Bon, tiene activo el micrófono. ¿De quién? Del equipo ese que estaba presidente de Don Martín, Profesor, pero si tiene un tipo de baneo, hágalo porque si lo activa y le desactivan es por algo. Profesor, ¿está ahí o se le cayó el audio también? Leonel, tiene activado el micrófono. Bueno, vamos a continuar porque entonces no podemos avanzar. ¿Preguntas hasta el momento acerca de esto? Todo claro. Totalmente claro. Todo claro. Preguntas. Muy claro todo. Resulta que en la hoja había también, ya como teníamos el término de resistencias, vamos a ver tipos de circuito. Tenemos aquí la alimentación. Los circuitos siempre van alimentados porque si no hay una fuente de energía, no habría ¿qué? Corriente. No habría corriente, no habría voltaje, no habría movimiento de electrones, no habría nada de todo lo que hemos visto. Entonces siempre tenemos que conectarlo a una fuente. Tenemos este circuito con una ¿qué? Resistencia. Conectamos otra resistencia. Y acá bajando colocamos otra resistencia. Y acá cerramos circuito. ¿Esas resistencias irían en qué? En serie. Irían en serie. Entonces sería R1, que es la posición 1. R2, que es la posición 2. Y R3. ¿Entendido? La resistencia 1 vamos a decir. La resistencia 1 vamos a suponer que es de 2 ¿qué? Ohmios. La resistencia 2 vamos a decir que es de ¿un qué? Ohmio. Ohmios. Ohmio.
Y la resistencia 3 vamos a decir que es también de un Ohmio. 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 Entonces, hay una ley que dice que el valor de las resistencias en serie se va a ¿qué? Sumar. Se va a sumar. Se va a sumar. Aumentar. Entonces quiere decir que R total, la resistencia total de este circuito que vemos acá, es igual a R1 más R2 más R3. ¿Sería igual a cuánto? 4 ohmios. 4. R total sería igual a 4 ohmios. Ese es el ohmiaje total de ese ¿qué? Circuito. ¿Preguntas hasta el momento? No, todo bien. Entonces, Todo teniendo en claro. cuenta esto, quiere borrar hoy. Teniendo en cuenta esto, Hay un micrófono que está abierto, no deja escuchar bien. si tenemos en cuenta estos principios y necesitamos una resistencia de 500 ohmios y no la conseguimos por ningún lado. Pero tengo una de 300 ohmios. Y tengo una de 200 ohmios. ¿Qué podríamos hacer? Sumar. Un circuito en serie. Ponerlos en serie. Ponerles en serie. Tomar las dos resistencias en serie. Toma las dos resistencias y ponerlas en serie. y ponerlas en serie. Entonces ya llego con mi multímetro, lo coloco en la escala, lo pongo en la escala de ohmio, Ohmio. lo pongo en la escala de ohmios. Si es autorrango, ponemos acá que se vean ohmios. Y mido las dos resistencias de serie y tendría que darnos ¿cuánto? 500 500 ohmios. ohmios. 500 ohmios. 500 ohmios. 500 ohmios tiene que dar. Suponemos que los dedos son las puntas del multímetro, coloco el multímetro ahí en escala de ohmios y el valor que me tiene que dar esas dos resistencias, una de 300 y una de 200 son 500 ohmios. ohmios. ¿Preguntas hasta el momento? Todo claro. Todo bien. Claro. Bueno, eso para las resistencias que están ¿en qué? En serie. Serie. Pero hay otro, Serie. hay otro tipo de circuito que las resistencias vienen en paralelo. ¿Qué es venir en paralelo? Que acá tengo la fuente de alimentación y las resistencias vienen. Donde Arno estaba la Junior y me dio vergüenza y me vine para acá para allí, me olvidé del Paz, el Paz Noche, ya lo compré, yo ahora voy y entonces te lo entrego. ¿Por cuánto me diste de plata? Tiene el micrófono abierto. Gregorio, que cierre el micrófono.
Esto es un circuito, ya no es serie, sino un circuito ¿qué? Paralelo. 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 Por ejemplo, acá digamos que es la línea positiva y todas las resistencias van conectadas a la línea ¿qué? Positiva. Y todas van conectadas a la línea. Ajá, es que entonces yo a la que vaya estoy vuelto, que estoy acá Profe, dando una una vuelta, ya voy pregunta. para Las resistencias no tienen positivo o negativo, ¿verdad? Perdóname, hombre. pueden Ahora tener por Junior y esta cualquier lado. pelada, la hija de ñaña, me dio vergüenza pedir eso. A ti el micrófono ese que habla. Apague el micrófono, compañero, apague el micrófono. Bueno, entonces las resistencias en paralelo van aló. ¿Sí se escucha? Sí se escucha. Sí se escucha, sí se escucha. ¿Qué escuchamos, John? Está molestando el internet, creo. Bueno, si yo tomo dos resistencias en paralelo, hago esto. ¿Sí están en paralelo? ¿Sí están en paralelo o no están en paralelo? Su resistencia se divide. Sí, no. No están en paralelo. ¿No están en paralelo? No, no están. Sí, sí están. Sí, están en paralelo. Sí. Arriba puede ir positivo y abajo negativo. Si las tomo así, ¿serían en qué? Serie. Serie. En serie. Esto sería serie. ¿Y esto sería qué? Paralelo. Paralelo. Si eso no es. Si eso no es. Sí. No es. Ambos dibujos son en serie. Para que estén en paralelo tiene que recibir positivo y negativo de ambos extremos de la resistencia. Ahí están ambos dibujos en serie. Correcto, para que esté en paralelo el componente debe de estar aterrizado a tierra. Un pin a positivo y otro a tierra. ¿Seguros? Ahí están en paralelo y en serie. Paralelo. Tengo acá una resistencia de 250 ohmios. Tengo acá otra de 250 ohmios. Tengo acá la misma de 250 ohmios y esta misma de 250 ohmios. Les voy a cambiar el valor mejor a otro valor para que sea más sencillo. Tengo resistencias de 100 ohmios. La primera era 1.25 y la segunda 500. Si yo tomo el multímetro y coloco la punta acá y la otra en este extremo, ¿qué ohmiaje tendría que darme?
200 ohmios. 200 ohmios. 200 ohmios. 200 ohmios. Y si tomo el multímetro y mido esta resistencia en paralelo, ¿cuánto 50 tendrá que ohmios. darme? 50. 50. 100. 50 ohmios. Tendría que darme 50 ohmios. Son 50, profe. Quiere decir que las resistencias en paralelo, en serie, aumentan. ¿Y en paralelo qué? Disminuye. Y en paralelo Disminuyen. Disminuye por la sesión como está. Por la posición. Entonces, si nosotros tomamos un circuito que está en paralelo y le quitamos una resistencia, ¿qué va a hacer con la resistencia? ¿Aumenta su valor? En el caso del paralelo, sí. En el caso del serial, no. En el caso del paralelo, si tengo estas dos resistencias en paralelo y se daña esta, el circuito quedaría arrojando ¿cuánto? 100 ohmios. Ahí 100 ohmios. Una resistencia de 100. Simplemente por verse dañado esta resistencia que está acá. Y si la volvemos a montar, ¿quedaría cuánto? 50. 50, 50, profe. A la mitad, sí. Entonces, una ley que se cumple en electrónica que dos resistencias del mismo valor darían la mitad del mismo. O sea, dos resistencias en paralelo del mismo valor. Si tenemos dos resistencias de 500 ohmios, darían 250. ¿Preguntas? ¿Entendido? Todo claro, profe. Entendido, entendido. Todo Profesor, claro, una profe. pregunta. Si tengo una resistencia de 200 y una de 100, ¿se pueden colocar en paralelo y quedaría a 150 ohmios? No. Si El tiene valor una es- resistencia de... Si tiene una resistencia de ¿cuánto? Una de 200 y una de 100 y se instalan en paralelo. Una de 200 y una de 100. En paralelo. O sea, ¿se pueden colocar de diferente valor en paralelo o tienen que ser del mismo valor? No se escucha. Profe, no se escucha. El internet, el internet. Tenemos audio, profe. Se cayó el audio, John. Nos quedamos sin audio. Profe, no hay audio. Fue el internet. Audio. Pero es el teléfono o el computador o el internet del profe, porque lo demás se le escucha bien a todos. Profe, ¿nos escucha, profe? El internet Profe, del no lo profe. escucho, profe. Hola, hola. Saludos desde Colombia, Popayán. Muchachos, apaguen sus micrófonos. Apaguen micrófonos para poder escuchar allá al fondo a ver si se fue la conexión. Profe, se le fue el internet, digo yo. Apaguemos todos los micrófonos, a ver si es que hay colapso por los micrófonos, apaguemos todos.
El internet no se ha ido porque ahí sale que estamos viendo la pantalla de Freddy Díaz. Ahí llegó. Aló. Ya, Sí. profe, lo escuchamos. Ahora sí, ya volvió. Volvemos entonces a una resistencia de 200 y una de 100. En paralelo. Para resistencias en paralelo viene una fórmula. Entonces se halla un R total, un R equivalente. Creo que al de la más baja. Donde la formulita va de la siguiente manera. R equivalente es igual a R1, a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Aunque la próxima clase vamos a traer las resistencias, los que puedan conseguir resistencias. ¿Sí les queda fácil conseguir resistencias? Claro. Sí, señor. Sí, profe. Entonces, para la próxima clase vamos Sí, normal. vamos a conseguir las resistencias, los que puedan conseguir resistencias. Vamos a estar viendo un código de colores. Si alcanzan a ver ahí en el microscopio unas resistencias que vienen con unos colores. Sí. Entonces vamos a estar viendo el código de colores de las resistencias, vamos a estar viendo tipos de resistencias y vamos a hacer los experimentos. Si los que tienen protoboard, los podemos ir montando sobre el protoboard. Protoboard es un tablero de pruebas. Los podemos ir montando sobre el protoboard y podemos ir haciendo las respectivas medidas. Aquí estarían en serie. Sí, ¿Sí? en serie. Correcto, en serie, Sí. en serie. En serie. Sí. Y si medimos con el multímetro, escala de diodos, de resistencias, de ohmios. ¿De cuánto es cada resistencia, profe? Y medimos esta primera y nos marca 87.5. 88 ohmios. Y medimos esta segunda y nos marca 82 ohmios. Vamos a buscar acá en el frasquito de las resistencias. 169 ohmios ahí en serie. ¿Cuánto marcarían? 169. Vamos a mirar a ver. Ochenta y cinco. 82. 100.
¿167? Hace falta un plug. No están haciendo contacto acá. Entonces acá mide 85 y la otra mide 82. Está midiendo. Parece que está abierta esa resistencia. Buscamos una que mida acá. Apaguen micrófonos, hay mucho ruido. Vamos a poner esta. $5.8 megonius. Y esta también marca 5.7, son de las mismas. ¿Tendrían que dar cuánto? 11.5. 11.6. ¿Están en qué? Serie. Serie. Ahora vamos a colocarlas en paralelo. Y son de 5 puntos y algo, tendrían que dar 2 puntos y algo. Ahí están dando ¿cuánto? 2.8. 2.8 millones de ohmios. Entonces, ¿se cumple o no se cumple las reglas que salen en las fórmulas? Sí, se cumple. En la ley de Ohm. Cumple, John. Entonces vamos a los que puedan tener resistencias para dentro de 8, para mañana. Vamos a trabajar con resistencias, vamos a acabar de ver el tema de resistencias para pasar a otro
componente electrónico. ¿Preguntas hasta el momento? Perdón. Creo que logré ver. Un momento, Apague el micrófono. Preguntas. No me cuenta la vuelta a la pregunta de si ponemos una resistencia de 200 y una resistencia de 100, ¿qué resultado tendría que darnos? Profe, yo quedo con esa duda también. Aló. Se escucha entrecortado. Profe, repito la pregunta. Lo que pasa es que ahorita, de ver si colocábamos una resistencia de 200 y una resistencia de 100 en paralelo, ¿qué resultado tendría que dar? Sé con la incógnita. Entonces vamos a aplicar una fórmula. En teoría tendría que dar 2 ohms. 200 dividido 100 serían 2 ohms. Da 150. Igual resta, igual divide. Aló. Sí, lo escucho. Bueno, vamos a dejar hasta aquí esta noche y mañana vamos a continuar con la clase. Vamos a dejar hasta aquí, ya son las 8:57, entonces vamos a dejar este tema hasta aquí. La pregunta que me hicieron la respondemos en la clase siguiente con la formulita que les había pregunta, mostrado profe. ahí. ¿Cómo? Una preguntita. Si mañana consigo el de 200 y 100, para evaluarlo yo aquí en casa, ¿podemos? Sí, claro, lo puede y puede hacer la medición con el multímetro. Incluso vamos a hacer esa práctica mañana y otras más que tenemos ahí pendientes. Entonces, nos vemos mañana. Profe, Dígame. ¿será necesario tener la protoboard? Pues no, sí van a armar circuitos más complejos, de pronto sí, pero si no las podemos trabajar aquí de esta manera. Profe, buenas noches, ¿me escucha? Sí. Profesor, le hice mi aporte a su cuenta PayPal, por si acaso. No le pude mandar el voucher porque se me pasó el celular y ya no pude capturar la pantalla. Bueno, agradeciéndole a todos los colegas que han apoyado este proyecto y que han aportado para el pago de esta aplicación Zoom, que es la que estamos usando. Profe. Muchachos, buenas noches. Total Service de Colombia. Quería proponerles a los compañeros que puedan de repente